Antonio Gasalla se apagó, y con él una era entera del humor argentino. Pero lo más impactante no es su partida, sino cómo pasó sus últimos años. Aislado, sin reconocer a nadie, atrapado en un cuerpo que alguna vez dominó los escenarios con una energía feroz. ¿Cómo es posible que un hombre tan brillante terminara así? El genio de la risa, el maestro del sarcasmo, el creador de personajes inmortales. Terminó viviendo un drama digno de una de sus propias obras. Su mente, que desnudó con ironía la burocracia, la política y la hipocresía de la sociedad, fue traicionada por la demencia senil, un enemigo cruel que lo privó de su lucidez, de su humor, de su esencia. Desde hace más de un año, Gasalla ya no hablaba, ya no caminaba, ya no reconocía ni a sus amigos más cercanos. Y aquellos que lo amaban, como Marcelo Polino, lo describían con un dolor brutal. Verlo así, que te mira y no te reconoce, es muy complicado. Antonio no solo perdió la memoria, perdió la voz. Esa voz que durante décadas hizo temblar a políticos, celebridades y figuras intocables con sus comentarios filosos y sin filtro. La misma voz que convirtió a Mamá Cora en un ícono de la cultura argentina. La misma voz que en los 90 y 2000 hacía sudar a los invitados de Susana Jiménez con preguntas incómodas. Pero en sus últimos días, esa voz se apagó para siempre. Y la ironía más cruel de todas, Gasalla, quien siempre desafió las reglas y se burló de los convencionalismos, terminó encerrado en su propio cuerpo, dependiendo de otros para todo. La risa que lo definió se convirtió en silencio. Y aquellos que alguna vez se pelearon por estar cerca de él, de repente desaparecieron. Porque así es el espectáculo, un mundo de luces que, cuando se apagan, dejan a sus estrellas en la oscuridad. La noticia de su muerte sacudió el mundo del entretenimiento, pero lo cierto es que Antonio Gasalla llevaba años muriendo en vida. Su hermano Carlos fue claro al describir la devastadora realidad. No tiene conocimiento ninguno, no habla. Marcelo Polino, su amigo de toda la vida, lo dijo sin rodeos. No nos reconoce desde hace más de un año, y mientras la gente recordaba sus personajes con nostalgia, quienes lo vieron de cerca en sus últimos días sabían la verdad. El hombre que hizo reír a generaciones enteras se había convertido en un prisionero de su propia mente. Y ahí viene la pregunta incómoda. ¿Dónde estaban todos aquellos que lo llenaban de elogios cuando él los necesitaba? Porque si bien es cierto que figuras como Susana Jiménez y Marcelo Tinelli se interesaban por su estado, la verdad es que Gasalla pasó sus últimos tiempos en un centro de rehabilitación, lejos de los reflectores, lejos del cariño masivo que alguna vez disfrutó. Solo su hermano permaneció a su lado, sosteniendo su mano hasta el final. Pero este no es solo el final de un hombre, es el final de un tipo de humor que ya no existe. Gasalla fue un francotirador de la risa. Su comedia no era solo entretenimiento, era un espejo feroz de la sociedad. No necesitaba recurrir a lo vulgar ni a lo fácil, porque su verdadera genialidad estaba en mostrar la realidad con una crudeza que incomodaba y hacía reír al mismo tiempo. La burocracia ridícula, la hipocresía de las clases sociales, la arrogancia de los famosos. Nada escapaba a su lupa afilada, y si había algo que Gasalla sabía hacer mejor que nadie, era crear personajes inolvidables. Mamá Cora no era solo una anciana gruñona y desquiciada, era la abuela que todos conocemos, olvidada, ignorada, pero con una lengua afilada que decía verdades incómodas. La empleada pública no era solo un chiste sobre trámites tediosos, era el reflejo de un sistema atascado en su propia mediocridad. Sus personajes no eran ficción, eran Argentina misma, puesta en escena con una precisión quirúrgica. Pero como toda estrella, Gasalla también tuvo sus momentos de controversia. En los años 90, escandalizó a la televisión argentina al lanzar preservativos al público, en un acto que algunos aplaudieron como provocador y otros criticaron como innecesario. Su humor no tenía límites, y eso le costó más de un roce con las figuras del espectáculo. Nunca le tuvo miedo a las consecuencias, porque él sabía que su talento estaba por encima de cualquier escándalo pasajero. Y sin embargo, la vida no tuvo piedad con él. En 2013, un cáncer de piel le dio su primera gran batalla contra la enfermedad. Lo superó, pero la vejez llegó con su propia venganza.
Años después, la demencia senil comenzó a robarle lo que más lo definía, su lucidez. Y cuando el diagnóstico fue innegable, cuando quedó claro que ya no había vuelta atrás, Gasalla pasó del escenario a la sombra. Ya no hubo más personajes, ya no hubo más carcajadas, solo quedó el silencio. Hoy, Argentina despide a uno de sus grandes, pero más allá de la tristeza, más allá de los homenajes y las palabras bonitas, queda una lección amarga. El genio que hizo reír a todos murió en la soledad de una enfermedad que lo arrancó del mundo antes de tiempo. Y con él se va una forma de hacer humor que ya no tiene reemplazo. Antonio Gasalla no era solo un actor, era un arquitecto de la risa, un maestro de la sátira, un genio indomable que nunca pidió permiso para decir lo que pensaba. Hoy, la televisión está de luto, el teatro está de luto, pero sobre todo, el humor argentino está de luto, porque se fue el mejor. Y no habrá otro igual.